Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días. Bien. Me alegro. ¿Qué tenemos hoy preparado? ¿Qué se te ha ocurrido? Pues mira, vamos a hablar de procesos de venta y vamos a hablar de por qué los procesos de venta se alargan innecesariamente, que normalmente suele ser porque hablamos con gente que no son los decisores. Y entonces vamos a intentar, bueno, daros algún tip, alguna idea, a ver de qué manera puedes hacer para llegar a esas personas que son realmente los que toman las decisiones y dejar de perder tiempo, que puede ser incluso meses, en conversaciones que nunca avanzan, ¿no? Y es que hay mucha gente que dice, bueno, es que nuestros procesos en mi sector, en nuestro sector, los procesos de venta son muy largos. Bueno, puede ser verdad. Hay operaciones que duran meses por la complejidad del producto, del servicio. Reuniones, presentaciones, llamadas, propuestas, correcciones, seguimientos, más reuniones, más propuestas. Pero claro, si una vez que ya has terminado con todo este proceso, en teoría, cuando parece que ya todo va avanzando, de pronto te dicen, lo tengo que comentar con dirección, o lo tiene que ver mi responsable, o la peor de todas, que te digan, hombre, a mí me gusta, pero la decisión no depende de mí. Entonces te das cuenta de algo, ¿no? Que es que llevas 3 meses vendiendo a alguien que nunca te va a comprar. No porque la persona no sea una persona importante, que puede que lo fuera. Probablemente va a ser la persona que utiliza tu producto o tu servicio todos los días, que ha detectado el problema, que quiere trabajar contigo. Pero una cosa es influir en las decisiones y otra cosa es decidir. Y muchas empresas confunden ambas cosas, ¿no? Por eso tienen procesos comerciales que son eternos, porque dedican la mayor parte del tiempo a convencer a personas que por sí solas nunca te van a dar el sí. Y luego culpar al mercado, a la burocracia, a las empresas grandes, a los procesos internos. Pero el proceso, o sea, el problema empieza mucho antes. Empieza el día que aceptas mantener conversaciones sin saber si la persona con la que vas a mantener esa conversación es realmente la que toma la decisión. Y es un detalle que cambia por completo la venta. Porque no es lo mismo vender al que tiene un problema que vender al que lo puede, al que tiene el que toma las decisiones para resolverlo, ¿no? Porque son dos conversaciones totalmente distintas. Pero no, porque esa persona no cumple la misma función. Y entender esta diferencia es lo que te va a ahorrar semanas, incluso meses en la primera oportunidad comercial. En cada oportunidad comercial que te salga, ¿no? Porque al final, bueno, pues esa es la primera verdad por la que nos chocamos, es que el interlocutor no siempre es el cliente, ¿no? Sí, ese es uno de los errores más habituales, sobre todo en las ventas B2B. Confundir a la persona con la que estás hablando con la persona que decide, porque no siempre coinciden, como bien has dicho antes. De hecho, muchas veces no coinciden nunca. Pues imagínate que vendes servicio de consultoría y hablas con el responsable comercial. Lo que has dicho tú, ¿no? Pues encantado, porque comparte tu visión, necesita que le ayudes y reconoce que tiene ese problema, porque es al que le está pasando, el que lo está viviendo. Quiere empezar a trabajar contigo cuanto antes, ¿vale? Pues todo te puede parecer perfecto. Lo único que hay un detalle, que el presupuesto depende de dirección general, o del comité, o del director financiero. Y eso ya cambia completamente la situación, porque todas las conversaciones que has tenido hasta ese momento todavía no son una decisión. Puede influir, puede ser un influenciador, pero de momento, hasta el momento se queda en una simple recomendación a esas personas que pueden decidir. Entonces aquí pues te obligas un poco a replantearte muchas cosas, ¿no? ¿Qué argumentos va a tener esa persona para defender tu propuesta? ¿Qué información más va a necesitar? ¿Qué objeciones le van a plantear?
qué preocupaciones tiene de verdad el que decide. Porque si no conoces esas respuestas, pues estás vendiendo a ciegas, ¿no? Porque la venta continúa a pesar de que tú ya no estés en esa mesa de negociación. Muchas oportunidades se pierden precisamente ahí. Está claro. Y es que muchas veces los procesos largos son procesos que están mal enfocados. A ver, hay sectores donde las decisiones requieren tiempo, es inevitable. Claro. Pero también hay procesos que se alargan innecesariamente por la sencilla razón de que nunca llegamos a hablar con la persona con la que correspondería hablar. Y esto tiene un coste enorme. Cada reunión acaba generando otra reunión. Cada propuesta que tú envías tiene una revisión y una contrapropuesta. Es muy probable que cada conversación, según vas avanzando, acabas con que de pronto tienes que hablar con otro intermediario. Y sin darte cuenta, pues llevas 4 meses avanzando pasito a pasito. Y lo curioso es que nadie se pregunta si deberías de estar cambiando el enfoque. Todo el mundo parece que acepta que las cosas funcionan así. Pero yo creo que merece la pena, llegados a este punto, hacerte una pregunta. ¿Estoy avanzando hacia una decisión o solamente estoy perdiendo el tiempo en conversaciones? Porque no es lo mismo. Claro. Puedes tener 10 reuniones y no haberte acercado a cerrar una venta ni un centímetro. Y puedes tener 3 reuniones muy bien planteadas y avanzar mucho más, ¿no? La diferencia nunca está en la cantidad. La diferencia está en las personas con las que hablas, ¿no? ¿Y cuáles son las señales que te pueden decir realmente si estás dedicando tiempo a personas que al final no son los interlocutores, que son los que tienen que decidir? Bueno, pues al final hay señales muy claras, ¿no? De que estás dedicando demasiado tiempo a interlocutores que no pueden decidir, como bien dices. Por ejemplo, la primera puede ser que cada reunión que tienes aparece una nueva persona, ¿vale? Que nunca conoces al decisor, que siempre hay alguien por encima. Otra señal puede ser que tu contacto está totalmente convencido, te dice que quiere trabajar contigo, lógicamente, pero pasan las semanas y no ocurre absolutamente nada, ¿vale? No te está engañando. Es que simplemente, seguramente, no controla todo el proceso él. Y también hay una situación muy habitual, que es que trabajes la propuesta, te la curres un montón y que se la expliques, que le resuelvas todas sus dudas y que después, en unos días, te mande un correo con preguntas a las que ya le habías contestado. ¿Por qué? Porque quien toma la decisión no ha estado en esa reunión y le está preguntando a él, ¿vale? Entonces, esa persona que decide está al final leyendo o escuchando un resumen por parte de la otra persona. Y entre lo que tú explicaste y lo que finalmente llega al decisor, pues suele haber bastante diferencia. Ya sabes cómo funcionan los teléfonos cacharrados. También puede pasar otra cosa, ¿no? Que el cliente pues te empieza a decir cosas tipo: voy a intentar convencerles, a ver si consigo que lo aprueben, déjame moverlo internamente. Pues ya sabes lo que hay ahí detrás, ¿no? Deberías hacerte una pregunta: ¿quién es el que está vendiendo realmente? Porque muchas veces dejamos que sea el cliente quien tenga que vender nuestra propuesta dentro de una empresa. Y eso muy pocas veces funciona bien. Él te quiere ayudar, pero no tiene toda la información, ni la experiencia, ni el contexto que tienes tú. Está claro. Y luego hay otra cosa que nos puede dar cierto reparo, pero el intentar llegar al decisor no significa saltarte a tu contacto. Y esto es un matiz importante. Muchas veces detectamos que la persona, nuestro interlocutor, no es el decisor, pero nos da como cosa saltarlo, ¿no?
No. Y no se trata de saltarte al interlocutor, ignorarle y buscar al director general, porque esto normalmente genera el efecto contrario. El objetivo no es saltarse a nadie. El objetivo es entender cómo se toman las decisiones dentro de esa organización. Quién es el que detecta el problema, quién es el que influye, quién es el que valida, al final quién es el que aprueba el presupuesto, quién es el que firma. Porque en muchas empresas intervienen varias personas y cada una tiene preocupaciones distintas. El usuario quiere que la solución funcione. El responsable financiero lo que no quiere es que se le descontrolen los costes. La dirección, pues quiere minimizar riesgos, si tiene que invertir en una solución, lo que quiere es que esa solución funcione. Claro, si solo preparas el mensaje para una de las partes, probablemente dejarás sin responder las dudas del resto. Y ahí es donde se bloquea cualquier proceso de venta, ¿no? Por eso, las empresas que mejor venden no hablan únicamente con el decisor, hablan con todas las personas relevantes. Intentan llevar a las reuniones a todas las personas que van a intervenir o que directa o indirectamente la palabra no sería afectado, sino por el producto o servicio que tú les vas a vender, sino que, bueno, que son los usuarios los que tienen que entender todo lo que es, bueno, pues las ventajas, inconvenientes, todo, ¿no? Entonces, para que el proceso funcione, vas a intentar hablar con todas las personas relevantes y vas a saber, tienes que conocer realmente cuál es el papel de cada una y adaptar la función a la conversación en función de todo ello, ¿no? Entonces, bueno, para que aterrizar un poco todo esto y que veas realmente cómo lo puedes aplicar, bueno, pues te vamos a dar una estrategia en 3 pasos. Vale. Para que sepas cómo apuntar y no fallar en el tiro, ¿no? Venga, pues el paso 1 sería descubrir cómo se toman las decisiones. Una de las preguntas más útiles que puedes hacer es muy sencilla. Además de nosotros, ¿quién más participa en esta decisión? Ahí no es que estés transmitiendo desconfianza ni nada por el estilo, simplemente que te ayuda a entender el escenario en el que te mueves. Después ya puedes profundizar quién utilizará la solución, quién aprueba el presupuesto, quién tendrá la última palabra. Cuanto antes conozcas ese mapa, pues mejor podrás preparar todo el proceso comercial en el que estás metido. Está claro. Y pues eso. Una vez que entiendes todo esto, bueno, pues lo siguiente es ayudar a tu contacto a defender la propuesta. Claro. Si sabes que es otra persona la que va a decidir, no le dejes solo, no dejes solo a tu interlocutor. Facilitar el trabajo, prepara argumentos, resume los beneficios, anticipa las objeciones, explica el impacto económico, habla del riesgo de no tomar una decisión, de no actuar, y ayúdale a explicar él de forma interna porque merece la pena que trabajen con tu empresa. Porque muchas veces, lo que hemos dicho, tu interlocutor, tu contacto, quiere trabajar contigo, quiere que seas tú la propuesta ganadora, pero muchas veces lo único que necesitas son las herramientas para defender esa decisión, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el último paso? Bueno, pues buscar oportunidades para conocer al decisor. Muchas veces a lo mejor no es posible, pero otras sí. Entonces, tener una reunión conjunta con él, hacer una presentación, hacer una sesión de preguntas, una llamada, incluso 10 minutos pueden hacer que se marque una diferencia sustancial, ¿no? Porque escuchar directamente la duda de quien decide vale mucho más que interpretar lo que otro te cuenta. Además, transmite una imagen diferente, ¿no? Demuestra interés, compromiso y la voluntad de entender realmente el negocio del cliente. Está claro. Entonces, por resumir, descubre cuál es el proceso, cuál es el mapa de toma de decisiones, ayuda a tu contacto. Si no puedes acceder
a la persona que toma las decisiones, ayuda a que esa persona explique como si fueras tú, y aún así intenta buscar las oportunidades para conocer al decisor. Y por resumir más todo el tema de errores, ¿no? Que son los que hacen que se alargue todo el proceso y los que hemos comentado hasta ahora, ¿no? El primero es dar por hecho que quien te llama, con quien has conseguido la reunión, es quien decide. Es una suposición bastante peligrosa, pero ocurre continuamente. Entonces, por eso te hemos dicho que antes de avanzar, entiende el proceso de compra, porque te vas a ahorrar mucho tiempo. El segundo error, no preguntar cómo se tomará la decisión. Muchos comerciales evitan esta conversación por miedo a parecer insistentes. Pero en realidad ocurre justo lo contrario, demuestra profesionalidad. Porque entender bien el proceso de compra forma parte de tu trabajo. El siguiente error es dejar que tu cliente venda por ti. No puedes enviar una propuesta y esperar que tu contacto sea el que defienda tu propuesta dentro de la empresa. Estar delegando en una persona que no trabaja para ti lo que es la parte crítica de la venta. Como mínimo, lo que te hemos dicho, ayudarle y facilitar el camino, ¿no? Para que no tenga que improvisar argumentos que tú conoces. Y por supuesto que es el error, que es por lo que estamos hablando hoy de esto, es pensar que un proceso largo es lo normal. No, normalmente son procesos que están mal planteados. Claro. Y por de alguna manera concretar más y para que veas con una parte práctica cómo aplicar todo esto, ¿qué ejercicio les podemos plantear? Bueno, pues puede ser, por ejemplo, que pienses en las 5 últimas oportunidades que no has conseguido cerrar y hazte una serie de preguntas que van a ser: ¿cómo llegaste a hablar directamente con la persona que tenía? No cómo, sino si llegaste a hablar directamente con la persona que tenía capacidad para aprobar la inversión, si sabías exactamente quién era, si entendías cómo se tomaba la decisión o asumiste que tu interlocutor tenía más capacidad de la que realmente tenía. Si haces este ejercicio una por una, estoy seguro de que vas a descubrir un patrón. Y cuando identifiques ese patrón, pues seguramente que empieces a entender por qué algunas ventas parecen eternas. Está claro. Y bueno, y como decimos siempre, puedes hacernos caso o no. Si haces lo que te decimos, pues vas a empezar a dedicar tu tiempo a conversaciones que realmente vayan a avanzar hacia una oportunidad. Vas a entender mucho mejor cómo funcionan las decisiones dentro de cada empresa. Evitarás o reducirás reuniones innecesarias. Vas a preparar mucho mejor tus propuestas. Vas a diferenciar cuando tu actividad comercial realmente está avanzando, tiene un progreso, porque no se trata de más reuniones ni de dedicarle más tiempo, se trata de que cada reunión te acerque a la persona y a la decisión, ¿no? ¿Que no hacer nada de esto? Bueno, pues seguirás pensando que tus procesos comerciales son demasiado largos, seguirás acumulando reuniones, seguirás esperando respuestas que nunca llegan, seguirás pensando que las empresas tardan mucho en decidir, cuando ya te hemos dicho que el problema es mucho más sencillo. Es que normalmente estás hablando con personas que nunca van a poder decir que sí, ¿no? Entonces, bueno, por cerrar, ¿qué les podemos decir? Bueno, pues que se queden con una idea, ¿no? Que en una venta B2B no basta solo con encontrar a alguien que tenga un problema. Necesitas entender quién puede resolverlo, porque una reunión puede parecer que sale de manera excelente, pero el cliente puede estar completamente
el cliente puede estar completamente convencido, la propuesta puede ser perfecta y aún así que la venta no se dé, porque todavía no ha llegado a la persona que realmente tiene la capacidad de decidir. Entonces, cuando aprendes a identificar desde el principio cómo funciona este proceso, pues pasan cosas más interesantes, ¿no? Por ejemplo, que las oportunidades dejan de ir hacia adelante por inercia, sino que empiezan a avanzar con un sentido, ¿no? Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia por completo la forma de vender y los resultados que consigues. Eso está claro. Está claro. Simple, pero no sencillo. Pues nada, y como solemos decir siempre, síguenos, darnos a me gusta y a todo lo que... Y a todo lo que haya, y nos vemos la semana que viene. Para que, pues eso, para que veamos que os gusta nuestro trabajo, para que recibas pues eso, el aviso del siguiente episodio y eso es todo. Pues nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.